En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como veis en el título del live es Detrás del TikTok. ¿Qué hay detrás de TikTok? ¿Por qué este live y con ese título? Es decir, hemos escuchado noticias de que con la nueva presidencia de Donald Trump se prohibía TikTok en Estados Unidos de América, aunque a las pocas horas de haber baneado la aplicación se volvió a poner operativa con alguna limitación en Estados Unidos de América. Pero también sabemos, por ejemplo, que los creadores de esta misma aplicación, que es el gobierno de la República Popular de la Hoz y el Martillo, China, resulta que en su propio país está baneada para los menores de edad. Para ciertos menores de edad está permitida, pero con un tope de horario máximo, y que además esta misma plataforma no expone el mismo contenido, vamos a llamarle idiotizante o poco pensante o poco creativo, que se expresa en el resto del mundo, porque en cambio en China el material que presenta TikTok es totalmente formativo, educativo, cultural y de propaganda política. Pero a partir de aquí vamos a seguir un orden de cuáles fueron los motivos que desencadenaron que TikTok fuera prohibido en USA. Primero que nada, quiero consultar si se escucha todo bien, si se ve todo bien. Nuevamente, si pueden decir en los comentarios, así podemos continuar con fluidez, porque si evidentemente hay un problema técnico, arreglamos eso ahora mismo. Claro, sí, sí, dicen que sí. Ah, perfecto, ok. Entonces, bueno, si se escucha bien, vamos a explicar, ¿verdad?, cuáles son los problemas que nosotros vemos extremadamente graves, a mi parecer, de esta plataforma. El primer punto, había dicho el padre, ¿verdad? ¿A quién sirve exactamente una plataforma? Pensemos, por ejemplo, en otras, ¿ok? No voy a mencionar cuáles, frente a esta. Hay una gran diferencia, porque una cosa es estar como una especie de alianza y otra cosa es simplemente vender información o simplemente, vamos a decir, tener ciertos negocios, y es diferente a estar literalmente vinculado, como una especie de pacto más o menos. Otras plataformas, por ejemplo, eh, sirven a todos los bandos. Es decir, yo puedo financiarme a mí mismo estando en esta plataforma X y ellos me van a apoyar, etcétera. Y por lo tanto, es como una especie de mercado, digamos una especie de mercado donde todo el mundo tiene derecho a la competición, tanto los buenos como los malos. Es más o menos un ring de boxeo, digámoslo así. En cambio, Están las por acá intermedias. ocurre diferente. Y están las intermedias, ni todo libre ni lo que pasa en TikTok. También hay algunas que según el dueño, hablemos de Meta, pues puede servir a uno u a otro interés. Perdón. Claro, es decir, en realidad todo esto tiene que ver con la batalla cultural, es decir, nosotros como cristianos, ¿verdad? Lo primero que pensamos es cómo hacer del mundo un lugar mejor, cómo llevar el evangelio a todos lados. Por consiguiente, por ejemplo, cómo yo estaría en una plataforma, en un lugar que es abiertamente y sirve abiertamente al comunismo. Bueno, sabemos, A ¿verdad? la hoz y al No quiero martillo. decir palabras A la hoz exactas, y al ¿verdad? Porque de martillo. repente nos censuran por acá, así que nada más por eso. Pero le sirven a cosas que están literalmente condenadas por la iglesia, y yo sé que yo estoy trabajando, o estoy al menos haciendo contenido, atrayendo a un montón de gente a una plataforma que es abiertamente, ¿ok? Eso es la diferencia, abiertamente afiliado a algo que es en contra de mi fe y es anti mi fe. ¿Por qué? Porque persigue, Y que está condenado por la iglesia. claro, y ellos, todo esto que nosotros hacemos, al final estamos trabajando, en cierto sentido, con el enemigo. Para mí es muy diferente estas otras, porque a estas otras en realidad sirven más hacia Occidente. Sabemos, evidentemente, que vivimos una crisis cultural, es decir, ni Oriente ni Occidente están libres de pecado, es decir, no es que uno u el otro son santos, vamos a decir, moralmente hablando. Sabemos que tienen sus complicaciones, pero evidentemente cuando yo analizo y digo, bueno, esta plataforma está a favor de los valores occidentales. ¿Cuáles vendría siendo?
Los judeocristianos, ellos dicen, ¿verdad? Es decir, en realidad son cristianos netamente, pero le llaman judeocristianos por un término, por un tema más histórico. Histórico, sí. Eh, entonces, yo sé y conozco de que estas plataformas ciertamente tienen afinidad, el punto que quiero tocar, afinidad con el cristianismo. En cambio, esta otra no tiene esa afinidad, al contrario, ciertamente está enemistada y eso es un problema. De hecho, ¿cuántas veces uno sube un live o sube una publicación donde muestras la cruz y automáticamente te sale la advertencia de violencia? ¿Cuántas veces uno ha subido un cuadro o una imagen de un calvario y te lo han censurado? ¿O cuántas veces alguien ha enseñado un comentario diciendo, por favor, no seas tonto, y lee este documento y te lo censura por incitación al odio, pero en cambio que nombren a tu padre y a tu madre de manera despectiva en un comentario no lo censuran? ¿Por qué el ataque viene de todos los frentes solo hacia un solo movimiento que se llama cristiano católico y no a lo que es la mentira, la proposición de pornografía velada, la proposición de ideología de hoz y martillo, la proposición de perversiones de valores o incluso la proposición de retos por ganar likes y seguidores que han llevado a la desvivición de personas? ¿Por qué estar en una plataforma así? Hay una gran diferencia, y ahí la gente de repente, porque la mayor objeción que la mayoría se pregunta es, ¿no deberíamos entonces dejar todas las plataformas de ir a alguno? Y para mí la verdad no es así, es decir, en una batalla cultural lo que uno hace es saber usar las herramientas, es decir, si yo me puedo formar en otra plataforma que sé que es mucho más sano, sé que no causa el mismo daño mental que podría causar otra, sé que no tiene un presupuesto ideológico, como si lo tiene esta, ¿ok? Es diferente a otras. O no Las tan otras no marcado. tienen, O no tan claro, marcado. las otras no tienen un presupuesto en concreto. Por ejemplo, esta de aquí podrían aportar a, por ejemplo, la ideología de género. Sí, podrían aportar, y ciertamente eso está mal. Pero si ellos aportan, usted no se quiere imaginar cómo esta aportaría. Es totalmente diferente. Porque una cosa es YouTube, ¿ok? Uno entra, va a ver vídeos, por lo general largos, es decir, una plataforma, a mi parecer, bastante sana, aunque sea, uno puede controlar muchas cosas, uno puede tener un gran control referente a la plataforma, y también puede evitar que otra gente lo use para mal. Es decir, yo puedo poner restricciones y muchas otras cosas. Ese es el problema, que en YouTube o en Instagram tú no subes cualquier cosa. Hay unos filtros donde aquí en TikTok se ve gente ligera de ropa, mayores y menores de edad, y no pasa nada aunque denuncies esos lives, pero en Instagram, en YouTube, en cuanto eso lo detecta, automáticamente lo censura y tú apelas si ves que eso es mentira. Aquí no se ve incumplimiento, no se ve incumplimiento, pero qué casualidad que cuando tú apelas el no se ve incumplimiento a la subida de una obra de arte, como puede ser la crucifixión de San Pedro de Caravaggio, como hay una cruz, hay enseñanza cristiana, automáticamente la apelación es si se infringen las normas y no se puede volver a poner el contenido. Tan grave que tú en Instagram o en YouTube sí puedes descargártelo y tenerlo otra vez, pero aquí en TikTok, si tú lo subes y te lo bajan, no puedes reclamar, oye, pues devuélveme el vídeo y me lo vuelvo a bajar y me lo te quedo yo para mí. No, no puedes descargarlo. Te lo roban, te lo secuestran directamente. Pero ahí incluso uno tiene que pensar el contenido culturalmente hablando. ¿Por qué digo eso de esa manera? Ninguna de estas, es decir, ninguna plataforma está a favor de la cultura. Eso es mentira, ninguna, pero absolutamente ninguna. Una. Están a favor de simplemente lo que genera vistas, lo que genera, vamos a decir, más rating. Pero hay una cierta diferencia y acá me importa esta parte. Estas dos, a diferencia de esta, sí puede ser, por ejemplo, financiada por un régimen cristiano. O sea, es decir, no hay una problemática con eso. Un punto. Segundo punto. En estas plataformas no es fácil, vamos a decir así, no es fácil que un contenido sea viral. No es fácil. En cambio, en esta, cualquier idiotez, cuanto más grande es,
más vistas puedes llegar a tener. De manera que, acá voy a mostrar un ejemplo, si nosotros viésemos a una menor de edad en estas otras plataformas, capaz su vídeo llega a 1000 personas, a 2000 personas. En esta, tranquilamente puede llegar a 100.000 personas. Y a Y sin millones. embargo, claro, y está haciendo cosas absolutamente, vamos a decir, cancelables, pero claro, TikTok premia eso, no es que le causa problema, no. Ahora, como tuviste 100.000, ahora vas a querer más. Entonces, ciertamente incita a una adicción de la fama, una adicción del narcisismo. Entonces, es una plataforma que no debería de estar, para mi parecer, ¿verdad? Como decir, aceptada para menores de edad, pero sin embargo está. Pero Pero bueno, Pero porque es como bien dices tú en un post tuyo en Instagram, es la manipulación de los débiles. Es decir, yo muestro la hipersexualización de una persona que puede ser mayor o incluso hay menores que hacen esa pornografía velada aquí en esta plataforma de TikTok y no pasa nada porque me mantengo en mi habitación cerrada, ni siquiera mis padres saben qué estoy haciendo porque a mis padres les pilla muy lejos qué puñetas es esto de TikTok y por lo tanto automáticamente yo puedo estar haciendo mis bailes con cierta ropa provocativa mientras una persona pervertida, malévola, enferma, delincuente y criminal me está dando rositas y corazoncitos y tonterías varias que hace que yo me perpetúe en esta plataforma de una manera económica y de tal manera que no es que tú estés ganando por cada tontería que a mí me habéis ido dando durante estos 3 años y medio que he estado en TikTok, para comprar 100 rosas, creo que son 99 centavos de dólar. Es decir, 100 rosas, $1. Pero cuando tú das una rosa, para darte un centavo necesitas dos. Es decir, TikTok gana el 50% automáticamente de todo lo que tú has pagado. Eso es un robo, eso es más que la usura. pero ahí hay que pensar, ¿para quién va ese dinero? Y Para para una empresa que bueno, ayuda a un régimen abiertamente el anticristiano. ahorro y el martillo condenado por la iglesia. Entonces, eso es un punto para mí súper importante. Y uno dirá, es decir, yo al menos pienso, si yo fuera una persona que absorbe contenido, no que crea, absorbe, ¿por qué usaría esta plataforma? Yo nunca usé, nunca en mi vida se me planteó usar, porque yo siempre pensé, es una plataforma de, discúlpenme la palabra, pero y yo sé que ustedes son gente que quiere aprender, pero yo antes de ver, antes de usar, decía, ese lugar solamente sirve para idiotizarte. Para Y hacer yo el... decía, yo no voy a usar esa tontería. Y después de un tiempo se me ocurrió la idea, no, pero yo quiero evangelizar, ¿verdad? Esto ya fue muy posterior, esto fue ya cuando me hice católico y dije, yo quiero ayudar, yo quiero hacer. Entonces, en ese afán de intentar ayudar, no me di estas cosas que hoy en día analizo, entro en la plataforma y empiezo a crear contenido. Y de esa manera hay gente que me escribe y si bien hay testimonios buenos, muchas cosas lindas, pero yo pienso, ese es uno entre 100.000. Una persona que se quiso formar en TikTok de 99.000 que están acá emburrándose, que están acá perdiendo su tiempo, perdiendo su vida, perdiendo su... Es decir, todo eso que le hace humano están perdiendo acá en una plataforma que está diseñada para hacerte adicto, diseñada para que vos pierdas la noción de la adicción, o sea, el tiempo. de las cosas. Sí, pero además, sí es cierto, yo aquí he conocido gente maravillosa y sigo y seguiré con ellas en contacto. Pero, ¿cuándo fue la última vez que habéis entrado a algún vídeo donde se enseñe algo, donde se forme? Y cuando entras a esa cuenta y entras dentro, ¿qué hay en los comentarios? Eso no se hace así, yo lo hago mejor, esta no sabe lo que hace, esto no es así, aprende porque eso es... Es decir, encima se fomenta el odio y el hate. Y por medio del odio y del hate, y lo podemos ver en las maravillosas, ¿cómo se llama esto? En los maravillosos lives de tertulias de cristianos o de gente que se hace llamar cristiana, cómo se pierde el tiempo soberanamente siempre en los mismos temas, siempre las mismas discusiones, siempre las mismas personas, siempre los mismos insultos, y al final, en definitiva, no es formativo, es vergonzoso. Y al final no forma, no edifica. Y luego hay gente que se tira 24 horas en TikTok que parece, pues, que no trabajen o que vivan de TikTok.
Ya os puedo decir yo que en 3 años que llevo yo en TikTok, con lo que a mí se me ha ido dando en los lives, sumará en estos 3 años y medio la total frialera de $100. De $100 por vídeos incluso que tienen 3,5 millones de reproducciones. O sea, es una vergüenza que no porque yo estoy aquí para ganar dinero, yo estoy como Luca para evangelizar. Yo empecé a evangelizar y a hacer contenido con mi humor socarrón, con mis respuestas a veces un poco ácidas. Sí, cierto, es verdad. Pero ¿cuántos creadores de contenido han perdido su tiempo creando vídeos bonitos, vídeos elegantes para mostrar a otros la grandeza de la carpintería y la ebanistería, de la restauración, de pintar iconos, de hacer tipo audiolibros, que mientras tenían, por ejemplo, a lo mejor Twitch en un dispositivo, con el móvil estaban ellos enfocándose y con el ordenador estaban emitiendo en YouTube audiolibros? ¿Cuánta gente ha perdido tiempo ahí para ni siquiera tener una recompensa de ese tiempo perdido, no ya económica, sino de valorar esas cuentas? Y también mirad las cuentas de personas que se dediquen a pintar y escribir iconos. Y a ver cuántos seguidores tienen. Y a A ver... mí, a Sí, mí me parece que la gente debería pensar así. Yo voy a ser contundente en mis palabras, ¿verdad? Es decir, yo no cambio mi postura. Esto yo lo dije en mi grupo apologética, que están muchos hermanos que hacen lo mismo que yo acá en internet. Pero a mí, discúlpenme, pero como dice, no sé si fue Aristóteles o Platón, ¿verdad? Que dice que soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Entonces, de igual manera, yo sé que hay mucha gente que hace muy bien acá en TikTok, sé que hay muchos cristianos, muchos sacerdotes que con muy buena intención están trabajando acá, pero yo creo que un cristiano no debe de estar en esta plataforma, así tal cual lo digo. Yo cometí el error de estar mucho católico. tiempo, Un cristiano claro, católico. claro, un cristiano católico. Yo estuve acá mucho tiempo en esta plataforma, pero porque no estaba evaluando correctamente la cuestión. Yo creo que me faltó lucidez, me faltó bastante prudencia. Y ahora yo, por ejemplo, yo así, porque ya analicé lo suficiente y dije, hay muchas formas. Por ejemplo, digo yo, si nosotros queremos formarnos, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos dos opciones que para mí son mucho más sanos. Uno son estas dos, ¿ok? Que se vendrían siendo las dos, ¿ok? La otra manera, yo creo que se podría hacer tranquilamente claro, leer, evidentemente, eso es más que obvio, pero me refiero, se podría hacer una aplicación dirigida a católicos, así como Halo, conocen, ¿verdad? Una aplicación de ese estilo, pero para que nosotros, los creadores de contenido católicos, subiéramos todo nuestro contenido ahí. Evidentemente, como va a ser una plataforma católica, debe de tener reglas éticas, ¿verdad? Es decir, que respeten tipo, por ejemplo, advertencia, te pasaste ya de 1 hora, no deberías de quedarte más de 1 hora en la aplicación. ¿Se entiende? Es decir, hay que tener una norma ética al momento de hacer cualquier aplicación, de hecho, ¿verdad? Una norma informática que tiene que ver con la ética y decir, ok, está bien que aprendas, ok, pero tenés un límite de tiempo, también el tipo de contenido, todo debe ser controlado en Internet principalmente. Ahora, Sobre todo para menores, porque ¿cuánta gente hay aquí en TikTok de 14 a 17 años y 364 días que se tiran días y días? Yo he visto lives de chavales que están en clase a la vez que tienen el teléfono móvil en la mesa, retransmitiendo lo que se escucha de fondo, que es la clase, y alumnos burlándose de la propia profesora o profesor, o diciendo esto a mí me importa un pimiento, te estás perdiendo hasta... Están idiotizando a Occidente como buena arma de cultural que es TikTok. por Entonces, cada cosa buena que vos haces, vos por ejemplo, hay 100.000 tipos que están diciendo 100.000 estupideces. Y después vos te vas con la gente y te empieza a discutir como si fuera que sabe, ¿verdad? Y vos le discutís también. Y después cuando le preguntás la fuente, lo más ridículo, era TikTok. era O sea, y te quedas corto, ¿verdad? Que entonces vos te das cuenta, por cada acción buena que podría haber en esta plataforma, hay 100.000 que están pervirtiendo. Lo mismo claramente ocurre en estas dos, pero yo creo que es muy, muy diferente. Y ahí entro en el punto clave. El punto clave para entender todo lo que estamos diciendo, y yo creo que este es el punto principal, es que nosotros tenemos que ser como Cristo, que entendía la condición del hombre, la condición débil del hombre.
entendía de que el hombre es débil para pecar, es decir, fácilmente peca, entendía que la carne le lleva a uno a cometer errores, entendía que los fariseos creían realmente que la ley era esta y por eso ellos decían, entonces él decía, escuchen lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces el Señor entendía muy bien la condición humana, que una condición de qué tipo? Débil. Yo no puedo creer de que el ser humano con su libre albedrío siempre va a hacer todo bien, excelente va a ser, sino que debo de entender de que el hombre naturalmente es débil. Si su espíritu no está buscándola a Dios, evidentemente va a ser débil. Entonces yo, en base a ese presupuesto, entiendo de que la gente que acá está en TikTok, hay muchos, que seguramente como muchos de ustedes, que pueden dominar a la perfección, seguramente, ¿verdad? Pueden decir, hasta acá llegó, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Pero la realidad es otra. La realidad es que el 99% de la gente que está acá no tiene autocontrol, no tiene alguien que le ayude, no tiene ayuda social, asistencia, no tiene una comunidad, no tiene, Fuerza de ¿se voluntad. entiende? Entonces, yo soy consciente de la debilidad humana. Y si a eso le sumo todo lo otro, que es lo que vamos a estar hablando un chiquitito, entonces yo digo, yo debo de evitar hacer el mal y tengo que buscar hacer el bien. No es mi culpa, evidentemente, que eso le suceda a la gente, pero sin embargo hay otros medios mucho más sanos, hay medios más sanos. Y si yo confronto el medio sano frente al medio malo, ¿por qué voy a elegir El malo. una plataforma que simplemente a mí me sirve? Porque recuerden, ¿a quién le sirve esta plataforma? A mí como creador, no a ustedes. Porque ustedes en YouTube van a encontrar un montón, en Internet van a encontrar un montón, pero a mí como creador de contenido sí me sirve acá, ¿verdad? Pero entonces yo como creador de contenido debería reflexionar y decir, quiero realmente que mi contenido esté en una plataforma que tanto daño le hace a la gente, que tantos problemas psicológicos puede llegar a causar, que daña tanto el Y lóbulo que, frontal, yo siempre y explico. que, y que financia ciertos regímenes anticristianos católicos, que machaca el régimen católico. Y más aún, como decías tú, si el mismo Cristo sabe que somos débiles, cuánto más sabe muy bien el creador de TikTok lo nociva que es su plataforma. Tanto que en su propio país está limitada. Está limitada también para los adultos. Cuidado. Y no solo está limitada en horario, sino limitada en el contenido. Es decir, todo este contenido, que a nosotros tú puedes ver contenido en inglés, en italiano, en francés, y te lo subtitula abajo, Allá está y prohibido contenido cristiano. aquí no existe, solo está el contenido china. Contenido china. Y ojo, contenido educativo. Te enseñan a sumar, te enseñan a restar, te enseñan a amar al líder, te enseñan a ser buen ciudadano. Es decir, te enseñan el libro rojo de Mao, velado al siglo XXI. Entonces, si allí lo están utilizando para eso y aquí se están financiando para hacer eso, pregunta del millón, ¿estamos sirviendo a evangelizar o a que con el supuesto nuestro evangelizar machaquen en un futuro el evangelio? Claro, es un tema realmente de mucha reflexión. Yo creo que no es que ustedes simplemente, escuché las razones y ya está. No, esto requiere, amerita una reflexión. Pensar realmente cuál es mi mejor opción, qué es lo que yo debería de hacer. Y yo, al menos como cristiano, no consigo continuar y persistir en el error que yo considero que es un error, porque, vuelvo y repito, así como mencionó el padre, en China ellos ven un contenido que le adoctrina. El término adoctrinar no es malo, ¿ok? No, no, Simplemente no. explico de que le impone una manera en concreta y no otra forma. En cambio, Instagram no hace eso. YouTube no hace eso. Es Mm. decir, por más que son también nocivos, tienen su cierta gravedad, no son una especie de te adoctrino de una manera en concreto, sino que ahí el juego no es limpio, ¿verdad? Pero es un juego de poder. Ok, ahora está Zuckerberg, está, bueno, toda la ideología política contra otra ideología política. Ellos, evidentemente, se van a machacar ahí y tenemos como resultado esto, ¿ok? Pero acá no hay una lucha, acá hay uno solo. En realidad, el que está atrás Rodillo. de Aquí esta plataforma, es un rodillo. Aquí es un rodillo. claro, porque ellos están apoyando, por ejemplo, ahora el régimen islámico y eso nosotros lo notamos, ¿verdad? Notamos, yo cada vídeo, en serio, esto les digo así con claridad, que llegué a dedicar al Islam, uno de ellos ni siquiera me permitió, ¿cómo decir esto? Tuvo Comentarlo. una vista. Y yo Sí. me quedé como, ok, pero no me explica el por qué.
pero simplemente se quedó con una vista. Y esa vista evidentemente es la mía, ¿verdad? Que yo me quedé viendo y dije, ¿por qué no ni siquiera se va a dos personas? Pero en cambio, todo el contenido de la media luna anticristiano no solo es compartido, sino que a ti como cristiano te aparece en el feed sin ningún problema. Y cuando encima le dices que dejas el dedo apretadito y le dices, no me interesa, no quiero más vídeos de estos, no pasa nada. El primer día va a callar, pero al segundo y al tercer día van a volver a ponértelo. Va a ser machacón hasta que al final digas, no puedo hacer nada contra esto, pues bueno, voy viéndolos. Y al final el algoritmo silencia aquello que de verdad estabas buscando para mostrarte lo que a ellos les interesa, que es qué bueno es la hoz del martillo, qué bueno es el Islam, qué bueno es esto, qué bueno es lo otro, qué buena es la Agenda 2030, qué buena es la Agenda 2045, que hay gente que ni siquiera ha escuchado aún hablar de ella y ya la están implantando también, qué bonito es papá Estado, viva las pagas, viva la izquierda, viva la esto, viva lo otro, y al final, cuando te quieres dar cuenta, ya no piensas por ti mismo, ya no has estado una hora en TikTok, sino que has estado 20 horas de tu día, que tenías que hacer un trabajo en la universidad y no lo has presentado, que has tenido que ir al trabajo y te inventas la excusa más absurda del mundo, o que hay un reto tan maravilloso que es que a ver si soy capaz de subir la Torre Eiffel en calzoncillos, por inventarme algo y grabarlo y que no me denuncien. O gente haciendo totalmente retos tan bestias que fomentamos con nuestras vistas y nuestros likes que pueden llevar incluso a la desvivición de personas. Yo creo, por ejemplo, si uno no es muy versado en la lectura, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado de que me voy primero a lo sensible, la experiencia. Acá estoy seguro que todos, pero a todos les pasa esto. Tal vez tienen 10 sobrinos, por ejemplo, no hace falta que sea su hermano, ahora me refiero de algún primo lejano o cosas así, ¿verdad? Tienen sus sobrinos y ven que 10, 20, 30 de ellos ven haciendo tonterías en TikTok. ¿Pero le vieron hacer tonterías en Instagram? No, ¿verdad? Es decir, al menos uno de 30 tal vez. Pero pero no porque ellos sean inocentes, eso vuelvo a recalcar, no porque sean inocentes, sino porque la perfección de mal, vamos a decir de esta manera, la cualidad que tiene uno referente al otro es mucho más perfecta, en cuanto al mal me estoy refiriendo, ¿verdad? Tiene mejor mecanismo para idiotizar. Y acá nosotros tenemos que pensar que esto es una guerra cultural, es una completa guerra cultural, no hay otra forma de pensar. Toda la información que nosotros le damos a ellos termina en realidad para todo el mundo, eso yo recalco. Hay una gran diferencia en la información. Ellos le venden, Esas dos. sí, TikTok no. le venden a todo el mundo, es decir, la CIA puede comprar el FBI, puede comprar distintas plataformas. Bueno, está bien. ¿Es un problema, verdad, que ellos tengan los datos? Bueno, depende, ¿verdad? Depende qué régimen político quiere usar esa información. Entonces yo no puedo criminalizar directamente porque no sirven a una persona en particular. En cambio en esta, toda la información se va para un régimen que yo conozco, que yo sé quiénes son, sé qué hacen, sé su agenda. Es decir, yo conozco sus pasos a seguir, conozco su agenda y por consiguiente yo tengo en realidad la culpa porque yo sé perfectamente para qué van a usar. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, el conocimiento sensible nos sirve muy bien sin ir a artículos, pueden hacer tranquilamente eso, pueden mirar porcentaje de adicción de TikTok referente a Instagram, por ejemplo. Hay una gran diferencia, es obvio, eso no hace falta ni siquiera buscar artículos, sino que uno se da cuenta que, por ejemplo, en YouTube es infinitamente más formativo, voy a explicar el por qué, así de simple. En TikTok, si vos tuvieras la voluntad perfecta, yo no la tengo. Si vos tenés, maravilloso, pero yo creo que hay que tener una agudeza mental impresionante. Uno entra en TikTok y vea lo que le gusta. Bueno, aunque sea formativo, atiendan, aunque sea formativo. Uno ve y continúa al siguiente. Uno ve y continúa al siguiente. ¿Realmente vos estás controlando qué querías aprender ese día? ¿Qué vos tenías en mente? Yo quiero aprender esto hoy. No lo tienes. No, es decir, es una sugestión que te da y al final te gana. En YouTube pasa lo contrario, al menos a mí me pasa. Yo miro los contenidos, de hecho yo ya tengo, al menos yo, ¿verdad? Tengo mi programa de estudio, que es lo que yo quiero aprender. Entonces yo ya sé los canales, voy guardando los vídeos, yo voy eligiendo, yo voy teniendo esa autonomía de aprender. Y cuando tengo tiempo, ahí lo veo. En cambio, en TikTok, vuelvo y repito, aún para formar sigue siendo malo. Aún para formar es más defectuoso que estas dos. Aún para formar.
Eso es un punto que a mí me parece también resaltante, porque nosotros lo que analizamos, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Lo malo. Y al pesar esto, nos damos cuenta de que acá lo malo gana por mucho. Me duele a mí estar en una plataforma que yo le conozco a tanta gente perversa que está en esta plataforma y también que le afecta en su vida cotidiana, digamos. Sí, Pero yo no conozco a gente que YouTube le haga mal. No, igual y repito, no porque no haga mal. Simplemente no conozco. Lo mismo con Instagram, por ejemplo. pero eso es, por ejemplo, y leo de tu propio post en filosofía barra baja Crist en Instagram, donde vemos que nosotros como cristianos estamos en una batalla cultural y espiritual, aunque es la misma, es una batalla contra todo aquello que va contra el Evangelio, contra nuestra propia salvación. Y entonces, como batalla cultural que es, permanecer en TikTok significa que estamos con un arma monopolizada que promueve una ideología intangible y una ideología inamovible, como es la hoz y el martillo, y que ya está condenada por la Iglesia desde hace más de un siglo, y además no solo está condenada por la Iglesia, sino que aunque el buenismo social hace ver que es muy bonito, es la que más personas desvivió por encima del régimen del pintor austriaco y la que más persiguió a la fe cristiana católica. Y a día de hoy sigue siendo así. Véase la Corea de Kim Jong-un, véase Cuba, véase Venezuela. Aunque de puertas para afuera se vende muy bonito, de puertas para adentro, los cristianos tienen que salir por patas, tienen que salir corriendo. Y TikTok fomenta eso. En cambio, Instagram, aunque es de una empresa privada, como Meta, o YouTube, que es una empresa privada, ambas dos son un arma plural, porque yo soy el que elige, yo soy el que sube el contenido, pero además no ejerce la censura que ejerce TikTok. Yo en Instagram o Es que en... ahí hay varios accionistas, eso añado, eso nada Claro, más añado. que yo en TikTok o en Instagram o en YouTube o en Instagram subo un post de bioética sobre la fecundación desde el inicio de la vida hasta el nacimiento y no hay ningún problema. Como mucho, yo podré marcar, cuidado, para menores de 18, no. En cambio, TikTok, en el momento en que tú abogas por el derecho a la vida, estás condenado. En el momento en que tú abogas por el derecho a la vida y no al aborto, la eutanasia o la eliminación de personas débiles, estás Ahora, por ejemplo, baneado. Ahora, por ejemplo, Curateca acabó de decir tres palabras que si no le apareció un anuncio, dentro de un rato le va a aparecer. Estará Acabo de ver que tu contenido violento. promueve odio o algo así le va a aparecer. Sí. Porque Pero literal, eso pasa. ya me da igual. Si está Pablo y el padre Ralph, que son dos de las personas más maravillosas que yo conocí, mejorando lo presente, aquí en TikTok y quieren, los subiremos luego y hacemos el anuncio para que sean ellos también quien lo sepa. Porque, en definitiva, estar en TikTok es estar en una plataforma anti-libertad, anti-vida, anti-cristiana y anti-formativa. En definitiva, si un cristiano se pone a valorar que somos pro vida, pro excelencia en la educación, pro evangelio y pro libertad, porque la libertad nos hace libres, y con esos 4 valores anticristianos que tiene TikTok, encima estás fomentando la persecución de los cristianos, Es un, eh, es un problema, incluyendo en el campo de la pregúntate qué formación. haces aquí. Claro, pregúntate qué haces en TikTok como cristiano. Voy a explicar la parte de la formación, porque muchos se preguntan justamente eso. Dicen, es una plataforma excelente para aprender. Y yo les digo, no, es decir, una plataforma muy ineficiente para aprender. Primer punto, porque acá hay un garroterismo pero impresionante, que la gente pierde su tiempo. Como dijimos anteriormente, el hombre no es completamente libre, no es que acá todos somos perfectos en la libertad, no. La gente que quiere aprender no es gente necesariamente perfecta en su conducta. Entonces vos te vas en un vídeo y perdés tu tiempo discutiendo, perdés tu tiempo hablando con otro. Después hablamos de que uno no elige precisamente qué contenido va a ver y por lo tanto no es objetivo. Pero uno dirá, pero eso es un defecto. Sí, es un defecto. Y es justamente lo que estamos diciendo. Comparar con estos y hay una gran diferencia.
sumando todo lo demás. Es decir, esto no es un caso inductivo, no es que solamente por este motivo, sino que cuando vos sumas todo, esto se cae todo. Es decir, es como es la telaraña, ¿verdad? Conocen la telaraña, ¿verdad? Cuando se va subiendo el elefante, después sube dos elefantes, suben tres elefantes, cuatro, y lo petan, es decir, tanto elefante ahí en la telaraña que se rompe. Sí, Conocen, ¿verdad? Bueno, pero es lo mismo. ojo que aquí hay algo más serio aún todavía, ¿eh? Aparte de estos valores culturales y de la idiotización de la sociedad, hay algo más serio todavía. Respóndanse con total honradez. Aparte de las muchas horas que se pierden viendo con el scroll para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, pregúntense, ¿cuántas veces viendo el contenido de TikTok han perdido los estribos, se han puesto nerviosos, se han enfadado, se han sentido frustrados? ¿Cuántas veces viendo contenido o participando en lives han perdido la noción del tiempo? ¿Cuántas veces viendo TikTok y participando en live se han acostado a horas intempestivas al final del día? O incluso hay gente que, pongamos por caso, empezó un live a las 22 de la noche y hasta el día siguiente no paró y de ahí se fue directamente a sus labores, es decir, sin dormir alguna noche. TikTok está afectando no solo a aquí, sino también al bienestar social y mental y salud de las personas. Está programado para eso, para debilitar cultural, material y espiritualmente a las personas, para que caigamos totalmente en una decadencia. ¿Vale la pena eso? ¿De verdad vale la pena perder tus 8 horas de sueño donde tu cuerpo se rehabilita, se resetea y está en salud para estar aquí a hacer estas cosas? Que luego cuando acabas el live dices, es que 100 personas han estado viéndome, sí, pero esas 100 personas, ¿cuántas abajo estaban haciendo hate contra ti? ¿Cuántas personas de verdad estaban aquí con una intención de formarse? ¿Cómo es posible que Luca y yo hayamos hecho 6 sesiones de patrística en esta plataforma y hayamos llegado a unas 200 personas en los lives y en cambio subiéndolo a YouTube con 4 veces menos seguidores? Es decir, aquí en YouTube tengo 20.000 y aquí tengo 80 y pico mil. ¿Cómo es posible que allí lleve 4.000 reproducciones esos mismos vídeos? Porque la gente busca la excelencia, busca la calidad, busca formarse. Aquí busca el garroterismo, busca la pelea, busca el yo sé más que tú, pero no contrasta. Esta es una plataforma tan abierta, como dije, todo se viraliza, pero ¿qué es lo que se premia acá? Acá se premia la estupidez, esa es la realidad. La estupidez es lo que se premia y por consiguiente hay mucha gente y yo, por ejemplo, si yo me he equivocado en alguno de mis vídeos, en alguna definición o algo que di, por lo general suelo, por ejemplo, me recuerdo una vez hablé mal, expliqué mal un tema de la Biblia de Oso, dije que era del siglo XV, XII creo que dije, y la Biblia de Oso es del siglo XVI creo, entonces yo borré ese vídeo, simple, yo no tengo problema, pero ¿cuánta información hay de apologetas, evangelistas, etcétera, que están mal? Ellos dejan ahí colgada su información porque, bueno, por ABC motivo, no voy a entrar en ese detalle, dejaron ahí. Y la gente ve eso y cree. Luca, muy fácil. ¿Cuántos vídeos nuestros que hemos hablado con la verdad y hemos mostrado ser pro vida o ser pro católico, porque lo somos, o ser personas que han querido educar, y nuestros vídeos tienen 100, 200 o pongamos 10.000 reproducciones? Pero un vídeo donde diga cura chueca o niño brócoli tiene cientos de miles de reproducciones y los denuncias por incitación al odio y esos vídeos no desaparecen. Estamos poniendo ejemplos. Es una aplicación que premia el narcisismo, premia la egolatría. Yo entiendo que así lo sea, ¿verdad? Porque todo el mundo acá, ¿qué es lo que busca? Busca mostrar su conocimiento, qué tanto sabe, qué tanto maneja. En realidad, no es que sepan mucho, simplemente que la gente, disculpen por lo que voy a decir ahora, pero el ignorante se sorprende cuando conoce un poco, porque ya siente que conoce todo el mundo y la realidad es que falta un camino gigantesco. Entonces, lo que pasa es que en mis lives, por ejemplo,
Se suben protestantes, no saben ni papa de católicos, pero quieren demoler la doctrina católica, pero no saben nada de lo que está diciendo. Y bueno, está bien para aprender, pero a mí ¿qué eso me muestra? Me muestra que acá la gente está buscando cómo perder su tiempo de la mejor manera. Y a Y ver ahí quién yo pilla digo, más. es muy diferente Mm. si uno se va a YouTube. Puede también hacer, hay el mismo problema, sí, pero yo creo que aún inferior totalmente. Y ahí ocurre lo siguiente, que la gente que se va a YouTube se va justamente para aprender. Es decir, yo me voy a YouTube. Si es para perder mi tiempo, yo creo que comparen, piensen ustedes, ¿cuál es una aplicación más divertida para perder el tiempo? ¿YouTube o TikTok? Para mí es evidente que TikTok es muchísimo mejor porque te muestra de inmediato lo que a vos te causa risa, ¿verdad? Y después te va al siguiente y te causa risa. Dopamina, dopamina. Sí, es directo. En cambio, YouTube no es así. Instagram intenta hacerlo, ciertamente intenta hacerlo, pero hay una diferencia, como dijimos, en esa cuestión. Y ahí, por ejemplo, uno entra en YouTube y se va al perfil. Por ejemplo, yo me voy al perfil de Curateca y miro, sacerdote de tal, 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 tal. Ok, voy a ver su vídeo y elijo uno de los vídeos. En cambio, acá en TikTok vos ni siquiera elegís a quién verle, simplemente lo ves Ojo, y te hablan, por ejemplo, de la tauromaquia, como si fuera que no es pecado, como si fuera que algo bueno, algo correcto, y la gente, ok, le creo. Y después entra en su perfil, si es que entra, pero de fondo no le interesa la descripción, sino le interesa qué tan divertido es su vídeo. Ok, y mira el siguiente vídeo. ¿Y ahí qué pasa? Ya se vende una mala imagen de algo que no es. Un católico que es abortista, por ejemplo. pero No, ojo. no. O un católico que hace yoga, o que practica reiki, o que se va a retiros de budistas y queda súper chachi mega guay. Entonces, ojo, tú aquí puedes subir el vídeo y no te censuran nadie, solo, única y exclusivamente, salvo que vayas en contra de los intereses de TikTok, de la hoz y el martillo y de la ideología globalista Agenda 2030. En cambio, YouTube e Instagram, a una mala, primero, cuando lo subes, en el momento que hay una denuncia, lo quita. Y luego, después de que tú apeles o lo revisen por segunda vez, lo restituyen. Pero más aún, YouTube premia única y exclusivamente si el contenido es bueno. Es decir, tantas visualizaciones ha tenido que tú has tenido que ir a buscar ese vídeo, premia al creador. Entonces, premia la excelencia, premia la veracidad. También hay payasos, como en todos los sitios. Puede ser, por ejemplo, lo siento si alguien se enfada, como Mr. Tartaria, que puede tener miles de visitas y es un payaso, por supuesto. Por Claro, supuesto. es decir, por ejemplo, el The Wild Project le invita a mucha gente formada, pero de que sea formado no se sigue que lo que diga sea correcto. Y muchas veces dicen idioteces gigante y yo miro eso y digo, ok, esto le está idiotizando a la gente. En YouTube también ocurre eso. Recuerden, no estoy diciendo que no ocurre, simplemente que estoy diciendo que hay una total diferencia. Porque The Wild Project, a la vez que hace eso, también trae buen contenido, muchas cosas buenas, interesantes, por ejemplo, pero el punto de lo que estaba mencionando Curateca, y a eso voy, es que ahí no es cualquier tonto que consigue muchas vistas, sino que es el que se esmera, el que busca, el que se va rebuscando, 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 y la gente que ve es justamente gente que quiere formarse, que se rebusca. Yo, por ejemplo, si quiero aprender, sé perfectamente en mi mente los canales que quiero ver. Yo ya tengo todo en mi mente qué es lo que quiero y para qué quiero. En TikTok no tengo esas cosas. Es decir, ¿para qué quiero garroterismo acá? Si tengo... ¿Para qué quiero saber cómo dos tipos se garrotean en comentarios? Directo me voy a YouTube y busco Primado de Pedro, por ejemplo. Y miro qué cosas me salen y yo selecciono. Yo digo, ¿cuál perfil me parece más adecuado? ¿Cuál persona me parece más instruida? Yo entiendo, por ejemplo, que mucha gente no quiera ver mis vídeos porque no soy sacerdote, no soy teólogo, no soy licenciado, entonces, bueno, está bien, espectacular. Ve entonces de alguien que sea un doctor, que sea un licenciado, etcétera, y aprende. Me encanta eso, o sea, es lo correcto, porque uno lo que quiere es la garantía de la verdad, la garantía de que lo que se está instruyendo no es una completa burrada. Pero Y en ojo, TikTok ocurre ojo, todo lo pero opuesto. eso tampoco es garantía. Y voy a hablar yo desde la parte de la iglesia. Es decir, que yo, sacerdote católico, formado en un seminario de la iglesia y que ha pasado todos los filtros que tenía que pasar y que voy a cumplir 18 años de sacerdote, te diga que el concilio de Narbona solo tiene 13 cánones y que los copia del concilio tercero de Toledo y que fue un concilio que lucha contra el arrianismo,
y que te venga y te digan, pues no, no es así. Dices, pero vamos a ver, si te estoy poniendo las fuentes, te lo estoy mostrando y no te lo crees. Pero en cambio, viene un payaso como Adam Cotas y está haciendo un live donde hay millones de personas, donde ves que fomenta la idolatría y ves gente tonta, estúpida, que se dice católica, que está allí aplaudiendo y bailándole. O gente como el pastor Mauricio Scott, le pongo nombre y apellido, que porque le corriges y le dices, pastor, usted se ha equivocado, ese icono no es eso, ese icono es esto. Y encima usted ha insultado a las personas que le dijeron que eso estaba mal, corríjalo, pastor. Y entonces, gente católica, ¿qué hacéis siguiendo a ese tipo de personas? ¿Por qué TikTok os muestra ese tipo de personas? Porque a TikTok le interesa crear confusión. A TikTok no le interesa que tú te eduques. A TikTok le interesa que tú te tires aquí horas peleándote. Que te tires horas enfadándote con los demás. Que te tires horas sin dormir. Que te idiotices. Que estés tonto. Que no seas bueno. Yo creo que ahí también uno debe tener mucho autocontrol para cualquier red, pero con esta más que principal, que uno a veces quiere aprender, pero tiene una cierta adicción en el fondo. Si vos querés, a mí mucha gente me pregunta muchas cosas que para mí es básico, y yo digo, eh, realmente si vos hubieras buscado un chiquitito en Google, ya tenías la solución. Y si me buscas a mí es porque querés la salida más fácil. Entonces, bueno, querés la salida más fácil, está bien, entiendo, pero no es lo correcto. Y la gente que está en TikTok justamente es, la gran mayoría, cuando busca y busca la salida fácil a todo. Y eso está mal. Eso no, nosotros no deberíamos de tomar como algo normal. La gente no debería buscar la salida más fácil. Es decir, si la gente se instruyera a sí mismo y luego consultara una cosa. Pero otra cosa es que artículos, como por ejemplo, Padres de la Iglesia sobre el primado petrino. Eso vos pones en Google y te va a salir un montón de páginas muy buenas y páginas malas. Y ahí uno tiene que hacer un discernimiento, ¿verdad? Pero no venir acá a TikTok a ver cómo se discuten 500 personas sobre eso, cuando vos podrías haberlo confirmado, vos podrías haberle leído, vos podrías haberte instruido, y sin embargo estás acá. Y hay mucha gente, por ejemplo, muchísima gente que yo conozco, acá en Paraguay la gente no se instruye, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? YouTube no es tan usado. Es graciosa esa estadística. Lugares donde no se instruyen, se usa más que TikTok. ¿Y por qué? Porque la gente se informa mal. Entonces a mí me envían mis primos o amigos protestantes cosas que dicen sacerdotes que no son, o sea, no están en la ortodoxia, y yo le tengo que decir, discúlpame, pero el sacerdote no está diciendo la verdad. Discúlpame, pero por ejemplo, Adam Scotas ni siquiera es católico y ni siquiera es un luterano reformado, sino que es un luterano de la sede del sur, de no sé qué cosa. Y la gente viene confundidísima, pero confundidísima. Claro. Y vuelvo y repito, no es que no ocurran estas plataformas, pero el alcance es ínfimo. ¿Ustedes creen que hay 100.000 personas escuchándole a Adam Scott en Instagram? No hay ni 10.000. Y acá, sin embargo, hay más de 100.000 por día, seguramente, al mirar todos sus vídeos. Es decir, una plataforma que en los directos, todos los regalos que le dan. Adam, ¿por qué promocionan la estupidez? ¿Y por qué promocionan, por ejemplo, a Adam Cotas o al pastor Mauricio Scott? Porque cada vez que él tiene 1.000, 2.000 y 10.000 personas en un live, tú solo ves que salir rosas y rosas y rosas y rosas y cosas y cosas y cosas. El 50% de todo eso ya se lo está ganando automáticamente el régimen comunista chino. El 50% de todo eso está financiándolo. A la vez que te está promocionando a ti la estupidez de no pensar y de no tener espíritu crítico. Cuidado. Si nosotros, por ejemplo, no apoyáramos esta plataforma, ¿qué ocurriría? ¿Qué ustedes piensan? ¿Ellos viven de qué? ¿De qué viven? De nosotros. ¿De quién viven realmente? Piensen ustedes, de los creadores de contenido. Si no hubiera ningún creador de contenido, no estarían ustedes acá. Y por consiguiente, yo creo que también el peso recae muchísimo hacia el creador de contenido, que tiene que pensar, y yo soy la causa de fondo de esto, porque yo soy el que está permitiendo de que esto subsista. Entonces es un conflicto, ¿verdad? Muy grave. Y ahí uno tiene que decir que uno de los temas centrales, el control geopolítico, ¿verdad? Que es una de las cosas que yo había puesto en mi post, que trata básicamente que todos buscan, todas las naciones, toda ideología, todo movimiento busca obviamente el control en algún u otro sentido. Pero cuando yo estoy en estas otras, el juego es
no voy a decir limpio, pero vuelvo y repito, es un juego amplio, donde todos participan. Participa los que están en la derecha, los que están en la extrema derecha, los conservadores, los modernistas, todos participan. Acá, si es que tienen voz, si es que se les escucha, ya hay una ideología que yo dije que es, eh, no va a cambiar, no es imposible que cambie, porque tienen una manera de actuar y eso van a hacer. Entonces yo creo que no solamente no son tan dañinas estas dos, sino que es mucho mejor. Nosotros podríamos tranquilamente formarnos en estas dos si queremos, y sería, sin embargo, algo mucho más legítimo, mucho más positivo, creo yo. Entonces, aquí la cuestión es esa. Entonces, alguien puede decir y ya va a intuir por dónde va a ir el anuncio y si está Padre Ralph y Pablo y quieren subir y poner la cámara, yo les enviaré ahora la invitación. ¿Significa que si nos vamos los cristianos católicos de la plataforma de TikTok, va a estar el Evangelio sin ser defendido? ¿Ustedes creen que si todos los cristianos católicos nos fuéramos de aquí, ¿a quién atacaría TikTok entonces? No podría. Ya no podrían idiotizar a los católicos, que para mí es lo mejor del mundo. Es decir, cuando yo digo, supongamos, acá en TikTok yo sé, ¿verdad? Porque católicos que yo conozco, ¿verdad? Gente que atiendan esto. Gente que no va a misa, gente que no es instruida, pero que sin embargo ve alguna que otra cosa en TikTok y se pasa siendo engañado en muchas cuestiones. Y vos cuando tratás cara a cara con esa persona, ¿contra qué tratás? Contra un monstruo creado por TikTok. Un monstruo que se le metió tanta información súper estúpida, pero esa información no vino de estas dos. Y vuelvo y repito, no porque no tengan, sino porque no son tan buenas al momento de meter idiotez. No son tan excelentes al momento de meterte esas cosas, ¿verdad? Entonces... Y algo más grave, Luca, que ¿cuánta gente, por ejemplo, voy a ponerme a mí por caso, ¿cuándo hace usted misa por aquí? No, los sacramentos es en la parroquia, los sacramentos es en comunidad. ¿Cuántos cristianos católicos que están aquí haciendo el tonto han dejado de congregarse para estar viendo misas y cosas aquí y que incluso sacerdotes falsos? La fe en la realidad. Yo casi he hecho muchas veces de policía de TikTok, denunciando falsos ortodoxos, denunciando falsos católicos, denunciando sectas, denunciando de todo. Pero si tú vas a tu parroquia, eso no te va a suceder. ¿Cuántos viven su fe virtual? Pues así será su salvación, virtual también, ¿eh? Será también así. Y si tu formación es tiktokera, si TikTok cae, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? TikTok no es una parroquia, TikTok no es una comunidad parroquial. Podríamos decirle que es una parroquia virtual. No, hasta cierto punto. Sí que voy a decir, y no me voy a cortar un pelo, que también hay sacerdotes por aquí que hacen una labor maravillosamente maravillosa. Pero como su cuenta aún no ha crecido, no molestan. Pero en cuanto sus cuentas crezcan, el hate que van a recibir va a ser brutal. Yo porque tengo ese humor y esa sorna y esa acidez que me da exactamente igual todo. Pero ¿cuántos sacerdotes hay por aquí que han recibido odio, que han cerrado sus cuentas o incluso han cambiado su contenido? Pero en cambio el chachiprogre, el bailarín, el estúpido, el que no enseña la doctrina católica, sino que es un TikTok al ego y al narcisismo, aprovechándose de su ministerio, son promocionados. Ese es el problema. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás digiriendo virtualmente desde la pantalla? Yo vuelvo y repito. Uno puede darse con el conocimiento sensible, es decir, lo que yo estoy diciendo no es una novedad para nadie, pero alguno preguntará y dirá, sí, pero no sería, por ejemplo, en este caso particular, si bien hay un montón de idioteces aquí y sabemos que es súper promocionado, también hay aquí, pero ustedes por el simple conocimiento sensible saben de que no es así, saben de que acá, por más que hay, la gente casi no ve acá, ve en otro lado. Es decir, si yo me entro en Instagram, ¿qué realmente busca la gente? Piensen, conocimiento sensible, no hace falta razonar tanto. La gente quiere ver vida ajena. Eso es perder tiempo también, sí, es perder vida, es tiempo también.
Pero no es que se va a Instagram para instruirse necesariamente. Se va para ver vida ajena de otra gente. En realidad, nada le aporta a su vida, pero ahí está. O entra para ver vídeos graciosos, pero hasta ahí. En YouTube, ¿para qué entra la gente? Ah, bueno, y la mayoría de los niños entran para entretenerle. Bueno, está bien, le hace mal al niño, ¿verdad? Pero es un tema de los padres, ciertamente. Pero ¿y qué otra cosa? ¿Para qué la gente entra? Para ver algo que saben que van a encontrar ahí. Para ver algo que saben que van a buscar y van a encontrar ahí. Entonces, si yo voy a pensar en un lugar para formarme, si todos los católicos desapareciéramos de aquí, estas dos están excelentes. No, yo no le veo ningún problema. Tienen sus complicaciones, tienen sus partes negativas, pero no me parece hasta el punto de decir, no, dejemos todo. De Me hecho, parece. estaban diciendo que os están cortando y hay gente abajo que están bajando el live. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Ese es el serio problema. TikTok está ahora mismo penalizando este live. ¿Se dieron Claro, cuenta? Pues antes de que nos corten y nos baneen, voy a ver, Pablo, ¿estás por ahí abajo? Si estás dispuesto a subir, dime que sí. Padre Ralph, ¿estás por ahí abajo? Dime si estás dispuesto a subir y haremos un anuncio que a algunos les gustará, a otros no les gustará, a unos lo disfrutarán y otros no lo van a disfrutar. Pero hay que decirlo. Entonces, vamos a ver si Padre Ralph y Pablo, porque yo a Pablo lo sé invitar, a Pablo ya lo he invitado, pero Padre Ralph no sé si está por aquí. Yo creo que lo había visto, pero y si no, pues no pasa nada. Aquí está Pablo. Y Padre Ralph, ¿estás por aquí, Padre Ralph? Manifiéstate. Buenas, Pablo. Buenas, Pablo. ¿Qué tal? Buenas, padre, y buenas, Lucas. Estoy tratando de prender la cámara. Tranquilo, Un esperamos segundito. que haga falta. También hay que decir que vamos a continuar todo esto en el canal de Horacio. Vamos a tratar esto, de Horacio Giusto. Vamos a tener Así con que- Horacio Justo una... Hola, don Pablo. Con Horacio Justo vamos a tener Buenas. un live estos días en cuanto menos lo esperemos. Y si es necesario, vamos a tocar otro vídeo tocando otras razones que hayamos omitido, ¿verdad? Porque hay muchas, pero tenemos que omitir porque obviamente no podemos tocar todo ahora. De hecho, ya se han dado cuenta que cuando hemos estado hablando ya sin ningún tipo de tapujo, que era una comprobación, enseguida Pablo decía, pensé que era el único al que se le había cortado el live. Ujú. Sí, No, no. sí, hubo como un corte ahí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lo suelto ya a bocajarro, Luca, y ya está, ¿vale? Perfecto, perfecto. Señoras, señores, Pablo una vez me dijo, padre, si usted se va de TikTok, ¿quién va a defender la fe católica? Y permanecí aquí. Pero a día de hoy, y sin haberlo hablado, un mes antes yo le pregunté a una persona que quiero mucho, que fue un regalo de TikTok hacia mi persona, que fue mi ahijado Néstor, y casualmente pues, subió un post aquí Luca, donde hablaba de por qué un cristiano no debía de estar en TikTok, y le mandé la captura de pantalla. Los dos, el mismo día, la providencia nos hizo pensar, aceptar y decidir que señores, hoy, en este live, acaba nuestra andadura en TikTok. Cerramos nuestras cuentas. Nos vamos de TikTok. Si quieren seguir viendo nuestro contenido más serio y más sin censura, nos van a encontrar en el canal de filosofía_Crist, tanto en Instagram como en YouTube, a Luca, a un servidor como Curateca, y Pablo tiene también su canal de YouTube, que me gustaría que fuerais a verlo, porque tiene preparada para conmigo una entrevista de las preguntas de los seguidores, que hay nada más y nada menos que 77 preguntas. Entonces, Pablo, ¿cuál era tu canal en YouTube? Mi canal en YouTube es Pablo Carrasco, es mi nombre y mi apellido. No sé si se escuchó porque pegaron un portazo, pero es Pablo Carrasco.
Y como dijo el padre, tenemos previsto para el 24 un video con el que vamos a inaugurar el contenido exclusivo para YouTube, porque yo solía resubir cosas de TikTok, donde se titula Interrogando a sacerdote católico. Así que pueden dejar preguntas por privado, me las dejan, yo las anoto, aunque ya tenemos bastantes, pero siempre pueden haber más partes. Así que Pablo Carrasco en YouTube. No nos vamos por cobardía, no nos vamos por cansancio, no nos vamos por hastío, nos vamos simple y llanamente por coherencia. Coherencia de el hate aquí es bestial. Los doctores en todo tipo de teologías es brutal. Pero cuando en YouTube te das cuenta, o en Instagram te das cuenta que el mismo contenido que has subido aquí en directo resulta que allí es mejor valorado, llega a más gente, no tiene hate e incluso te lo valora más y no está la censura, dices, ¿para qué pierdo el tiempo en una plataforma que el 50% de los beneficios que le dan a una persona se va a un régimen comunista? ¿Y para qué voy a permanecer en una plataforma en la cual, por no apoyar los valores pro muerte, pro aborto, pro eutanasia, pro suicidio, pro retos, pro economía y Agenda 2030, automáticamente tu vídeo tiene el alcance de 10, 12, 50 o 100 vistas y en cambio un canal donde yo enseñe cuerpo y enseñe carne, ese vídeo puede llegar a millones de personas y a millones de cuentas. Entonces, lógicamente, como cristiano, no voy a permanecer en TikTok y este es el último live y el último contenido lo subí esta mañana y un vídeo que por eso empecé con el vídeo de me comprometí a hacer este vídeo y era el último vídeo que hice de contenido. ¿Mi contenido va a seguir aquí? Sí. ¿Voy a cerrar la cuenta? No. ¿Por qué? Porque si borro la cuenta, a los 3 meses alguien puede suplantar el nombre Curateca y subir contenido permisivamente malo. Entonces, el contenido va a estar ahí y con el tiempo lo pondré en privado, la cerraré, pero no borraré el nombre Curateca para evitar problemas. Entonces, yo me plantearía muchas veces qué hacer. Daniel, no hace falta que pongas, ¿veis? Esta es una de las cosas que pasa en TikTok, que no hace falta que me pongas mis nombres y apellidos completos porque a nadie le importan. Si yo no los digo, usted no tiene por qué decirlos. Eso es lo curioso de TikTok, que eso no está censurado, pero en cambio, si yo ahora saco el Dejiger y me pongo a leer cánones de derecho, me lo censuran. Así que, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la andadura en TikTok y en YouTube y en Instagram nos pueden encontrar. Y de hecho, miren si es maravillosa la cosa, que si yo entro y voy a tapar el nombre en Instagram y vieran una cuenta que yo tengo aparte de esta, ustedes no tienen ni idea de que yo tenía otra cuenta de Instagram tan maravillosa y tan buena que va de bioética y nunca la supieron. ¿Por qué? Porque el algoritmo de TikTok no te lo va a presentar. ¿Vale? Entonces, cuando eso sucede, pues molesta, porque creas contenido. Pues va y resulta que tengo ahí más seguidores que en el propio TikTok. Me vieron ustedes Un misterio. me vieron ustedes hacer publicidad de mis estudios. ¿Me vieron ustedes alguna vez hacer publicidad de alarde de gallardía de másters, doctorado, esto, lo otro? No, porque a TikTok no le importa. A TikTok lo único que le importa es esto. Yo hasta aquí llego. La verdad que le invito a la gente también a ver el post que yo había subido, básicamente acá, Filosofía de Chris, pueden buscar en Instagram, y ahí puse como 10 motivos. En realidad hay muchos más, pero yo creo que esos 10 engloban todos los problemas principales. Y luego complementé con otra publicación que trata por qué y en qué se diferencian estas redes de esta de acá. Yo creo entonces que un cristiano, si evalúa todas estas cosas y
consciente de esto, se pregunta y dice, si yo quiero ser fiel a la verdad, si quiero dar realmente la batalla cultural que es espiritual, si quiero realmente dar, ¿cómo puedo persistir en el error? Si Por puedo eso, formarme en otro lugar, ¿por qué Pablo, formarme acá? ay, Pablo, Luca, por ejemplo, porque he visto que estás viendo, que está viendo esa persona este live. Por ahí hay una persona que se hacía pasar por un ángel real, Alejo Core. Hola, saludos. Te hice varios vídeos, nunca contestaste a ninguno. Te aprovechaste de gente, haciendo creer a la gente que tú eras un ángel real. Me parece hipócrita que TikTok, por ejemplo, tus vídeos llegaran a millones de personas y, en cambio, gente que estaba enseñando y educando, no. Ese es uno de los motivos por los que me voy de TikTok. Que tú vinieras con todo tu cuerpo tatuado diciéndole a la gente ignorante que eras un ángel real, cuando eres mortal como tú y como yo, ya darás cuentas al Dios Altísimo, al cual has intentado burlar. Ese es el problema por el que me voy de TikTok. Porque aquí no hay ningún filtro. Aquí hay mentira. Y hay falsedad. Y hay cuentas muy buenas. Pablo, por ejemplo, para mí ha sido... ¿Cuántos años llevamos hablando tú y yo? ¿2 o 3? Por ahí andará. 2, me parece. 2. Entonces, ese es el problema. Pablo y yo hemos entablado esa relación de amistad, igual que la he enlazado con Luca, o igual que con otras personas. Maravilloso. Y eso va a seguir igual con esas personas. Por supuesto. Pero lo que yo no voy a consentir es que mi contenido formativo sea hateado. Que mi contenido, o el de Luca, o el de formación de Pablo, o el de quien sea burlado por una inteligencia y un algoritmo totalmente programado para silenciar y perseguir el contenido católico. Lo siento. No puedo colaborar con eso, y más cuando económicamente encima se lo lleva todo, el 50%, ese régimen. Vuelvo a repetir, en estos 3 años y medio aproximadamente que empecé a crear contenido, solo he ganado, y está ahí en PayPal, unos 110 dólares. Imagínese lo frustrante que debe de ser para una persona que se ha dedicado a mostrar ebanistería, lectura de iconos o lo que sea, algo maravilloso y bonito como creador de contenido, y que se lo hayan quedado ellos el 50% del beneficio, y que en 3 años a lo mejor solo hayan ganado 100 dólares. ¿Cómo te sentirías tú después de estar 3 años trabajando, no poder comprar ni una barra de pan al día para tus propios hijos, perdiendo el tiempo en crear contenido para una plataforma anticristiana, antieducativa y anti generar sociedad? Lo siento, pero yo hasta aquí llego. Hasta aquí llego. En TikTok. En TikTok. Yo creo que eso sería todo realmente. Creo que explicamos al menos la mayor parte del problema, ¿verdad? Y nada, yo dejaría a la gente que reflexione esto porque yo sé, acá en Paraguay, da igual a quién le diga esto, un católico paraguayo no me va a entender ni papa, porque no entiende cómo es un proceso globalista, cómo se da un problema geopolítico, porque esto, vuelvo y repito, no es un problema simplemente moral y ético de la sociedad y ya está. Esto es un problema geopolítico de escala mundial. Estamos hablando de una plataforma que tiene un fin en concreto y que también ese fin al cual va dirigido no es evidentemente amistoso con nosotros. Y nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Un mundo donde hay gente que se forma, donde hay gente que piensa, gente que no está adoctrinada ideológicamente, gente que no viene a reforzar su idiotez en esta idiotez. Porque la mayoría de la gente que hace su idiotez refuerza en este lugar. En YouTube, vuelvo y repito, ocurre algo un poco diferente. Pero ojo, Si si yo, ocurre esos problemas, no es igual. claro, pero si yo refuerzo la idiotez con una cuenta de un sacerdote al cual le siguen 80 y pico mil personas, estoy dando validez a la idiotez. Por eso no quiero permanecer aquí. Porque me parecería un contrasentido que, a sabiendas de que esta plataforma idiotiza, manipula y roba, esté yo además dándole un nihil ostat, esté dándole el placet. Es grave. Entonces, en conciencia y en moral, yo tengo que decir hasta aquí. ¿Por qué lo han querido prohibir en Estados Unidos de América? Por esto mismo. ¿Por qué en China está castrada la aplicación en horario?
¿Por qué no les muestran este mismo contenido idiotizante en China? Porque no les interesa, porque ellos saben muy bien para qué han planificado esta aplicación. Que hay creadores de contenido muy buenos en TikTok, sí, pero si ustedes lo buscan, automáticamente lo van a encontrar en su canal de YouTube o en su canal de Instagram. Vayan allí, apóyenlo allí, que les será de más provecho a esa persona. Vayan a seguirles allí. Pablo Carrasco en YouTube, Filosofía _Crist en YouTube, Curateca, no hay más. Vayan allí, va a ser de mayor apoyo, va a llegar a más gente, va a ser más sano el ambiente, va a haber menos hate y además eres tú el que dices voy en YouTube y voy a buscar a esta persona. No es como aquí, que te bombardean con lo que ellos creen que hasta que le dan a la tecla y en vez de tenerte 10 minutos, te tienen 10 horas. Lo que yo veo en muchos comentarios, hay gente que creo que no entiende el problema, ¿verdad? Que es como dice, nosotros nos vamos, ¿verdad? Pero insinúan que se van a quedar y bueno, tienen libre su decisión. Pero eso es el último mensaje que yo dejo, ¿verdad? Que un cristiano realmente podría persistir en esto, yo no conseguiría. Bueno, Y yo creo que si un sacerdote, que acá tenemos uno que tampoco le parece correcto no persistir, entiendan esto, no tiene que ver por ser creador de contenido. El creador de contenido es el que el que más le afecta y el primero que debería decir me voy son ustedes, no nosotros. Porque a mí me sirve que me vean 10.000 personas, 20.000 personas y después se van a mi canal de YouTube, etcétera. Evidentemente a mí me sirve. Pero ¿a mí qué me importa en realidad? ¿Lo que a mí me es útil o lo que es correcto? Lo que es correcto. Entonces, ustedes no deberían plantearse, se van, está bien. No, ustedes deberían plantearse, me voy yo. ¿Para qué persistir en el error? Alan, ¿que por qué irnos? Para no fomentar un régimen anticristiano que fomenta esta plataforma. Para ser libre y leer, para ser libre y buscar en otro sitio, para ser libre y que no te bombardeen con la dopamina y el control, para ser totalmente libre. Yo a Pablo no le hemos dejado hablar, pobrecito mío, pero si quieres emitir una valoración, porque yo tengo la despedida para Luca, la tengo clarísima. Sé cómo voy a cerrar el live y no le he dicho nada, pero sé cómo lo voy a cerrar. Pero no quiero ser el último en decirlo. Yo me despediré el primero de ti y luego ya te dejo vía libre. Pablo. No, con tranquilidad, yo estoy de acuerdo con ustedes y yo en TikTok llevo desde el 2020, desde mis épocas evangélicas, y sí he vivido la censura, al igual que creo que acá los tres que estamos presentes la hemos vivido, por lo que han hablado y por lo que han contado, y estoy totalmente de acuerdo. A ver, las redes sociales no es solamente un tipo que se levanta y dice, se me ocurrió una idea, la voy a hacer yo solo. Hay todo un grupo, están asesorados incluso me atrevería a decir que por hasta psicólogos, que esto del typing, como decía Luca, me parece, de un video tras otro, genera el estímulo y a una dimensión cerebral hace mal. Y a mí lo que más me preocupa, si bien le hace mal a la gente grande, me preocupan los niños. Mi hermano, por ejemplo, tiene TikTok, tiene 13 años. Mi hermano Seba, muchos lo conocen acá. Y a veces pasa horas, ¿se entiende? Y a veces yo mismo digo, che, Seba, a ver, deja el teléfono un poquito porque no te estás dando cuenta. Perdés noción del tiempo, perdés noción de tu entorno. Entonces, ¿quieren ignorante a los individuos? Sí, los quieren. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo en lo personal, si bien estoy migrando poco a poco a YouTube, aunque en Instagram sí sigo haciendo los Reels, ¿no? Que comúnmente son los que subo a TikTok, todavía voy haciendo esa migración poco a poco. Como dije, tengo pendiente acá en esta red, todavía tengo pendiente subir un video muy polémico, que si no me banean la cuenta con ese video, yo ya no sé, porque es sobre la interrupción, bueno, sobre el aborto, vamos a hablar claro acá, es sobre ese tema. Sí, ya estamos jugados, así que... Pablo, que si me banean me da igual, es mi último live, que me resbala por todos los sitios. Está bien, bueno, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. No soy TikTok, siéntete libre. Siempre lo has sido en mi casa y lo sabes. Sí, lo sé, muchas gracias.
Pero como digo, YouTube me parece un espacio mucho más interesante para crear contenido de más calidad, de más tiempo, y aparte es un mejor lugar, me parece, para colaborar, ¿no? Yo ahora, bueno, voy ¿cómo se dice? A inaugurar mi contenido con el Parque Curateca el viernes, pero tengo pensado obviamente invitar a más gente en un futuro también. Sería un honor tenerte, Luca, por allá por mi canal. Así que es un poquito de eso. Totalmente de acuerdo con ustedes y estoy de acuerdo también que la batalla es cultural, pero también es espiritual. Y como dice la escritura, ¿no? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con otro tipo de entidades que andan por ahí buscando la destrucción del ser humano y la pérdida de las almas. Así que esa es mi humilde aportación. Muchas gracias por dejarme hablar. No, hombre, no. Paco, tú eres de los primeros que yo conocí en TikTok y si me permites voy a contar un poquito. Él, cuando a mí me conoce, él aún era evangélico. Cuando él empieza a ver mis vídeos, él aún era evangélico. Yo, en ese sentido, y conozco a Pablo y he visto su conversión después de su bautismo y contarme él su historia, que no voy a contar yo. Entonces, es algo que para mí es como, y yo se lo he dicho siempre, es como mi ahijado de ultramar, mi ahijado virtual. Yo he conocido gente tan maravillosa como Pablo. He conocido gente tan maravillosa como a Néstor, que Pablo también virtualmente lo conoce, que para mí es mi ahijado. Ahora sí, él es mi ahijado. Yo he sido padrino y soy padrino suyo de confirmación. Y he conocido gente maravillosa como el padre de un seminarista, Juan Félix, y a su hijo seminarista. He conocido gente maravillosa como don Miguel Blason Clis, que me ha regalado un muñeco de click de Playmobil con mi imagen de cura vestido como toca, con su sotana y su bonete. He conocido gente maravillosa como mi tocayo Raúl de una ciudad cercana a la mía. He conocido gente muy, muy, muy buena que he desvirtualizado. He ido a la confirmación de chavales a Madrid, a Valencia, aquí o allá, que sin ser padrinos de ellos me han pedido, quisiera que estuvieras conmigo, que los he acompañado, digamos, de alguna manera, en un principio por WhatsApp y después ya nos hemos desvirtualizado y seguimos con una relación de amistad. Entonces, en definitiva, ¿me ha servido TikTok para algo? Pues mira, en el fondo sí, pero ¿es mejor eso que si lo dejo? Pues mira, desde que recomendé a mi hija don Néstor que se lo dejara, pues mira, ahora está haciendo más deporte, está estudiando una segunda carrera, duerme mejor y no pierde el tiempo como lo estábamos perdiendo, entre comillas, nosotros por aquí. Entonces, he conocido gente maravillosa. Por ejemplo, una persona que estoy viendo en el chat como Alonso, que fui a su confirmación, a la zona de Madrid. He conocido gente muy buena, he conocido gente brutal. Pero eso significa que yo tengo que estar apoyando desde TikTok un régimen anticristiano, dándole el 50% del beneficio de lo que ustedes compran para luego darlo y que fomenta la pedo y la pede en ambos sentidos. Porque es lo que dice Pablo. Su hermano tiene 13 años y está horas y horas en TikTok, pero él es consumidor. Pero ¿cuántos de 13 y 16 y 17 años están con su pantaloncito corto, sin ropa interior, enseñando la chistorra? Y un pervertido desde su propia habitación está dando rosas cada cierto tiempo para que ese joven o esa joven se tire horas y horas ahí, mientras está en la habitación encerrada, que sus padres creen que está estudiando o que está haciendo otras cosas y en el fondo se está prostituyendo virtualmente. ¿Yo tengo que estar en una plataforma que apoya eso? No, lo siento, no. Y hasta aquí, en ese sentido, un cristiano no debería de permanecer coherentemente en este tipo de plataformas. Habrá gente que diga que cobardes, huimos y lo que sea. No, yo no digo que huyo, no digo que seamos cobardes, pero no podemos permanecer en una plataforma que se dedica a este tipo de contenido, acoso y derribo. Entonces, yo y Luca, en el grupo de apologética que él tenía fundado, cosas de la diosidad, cosas de la providencia,
Yo a Luca, el primer like que le di, lo he estado comprobando en varios vídeos que he descargado para no perderlos, se lo di a mitad del año 2023 y a Luca lo conozco en el 2024 en TikTok y colaboro con él. A Pablo lo conocí de casualidad, diosidad, providencia, scrolleando, que me salió un vídeo suyo por su bautismo y creo que mi primer mensaje fue algo así como felicidades, bienvenido a casa. O sea, yo Yo creo que también recuerdo a las personas, yo quiero y recuerdo a las personas, pero porque las valoro, las quiero, las aprecio. un mensaje así para los creadores de contenido, porque yo creo que a ellos donde más le afecta esto. Yo creo que hay que ser sincero y decir, ¿vos querés ser como Maquiavelo? ¿Qué pensaba Maquiavelo? Creo que todo el mundo sabe acá la famosa frase que el fin justifica los medios. Pero no, el fin no justifica los medios. Y en este caso el medio no me parece lo suficientemente bueno. Toda institución, por ejemplo, andate a un colegio público y el colegio en sí mismo es bueno. El colegio en sí, por sí, per se, es bueno. Pero se corrompe, tiene un montón de cosas problemáticas. Pero porque es en sí mismo bueno, uno se va al colegio. Pero en este caso, en esta plataforma, es por sí mismo malo. Entonces yo ya no considero que sea algo positivo. En cambio, estas otras plataformas, como dije, por sí mismo tiene aspectos negativos, pero porque cualquier plataforma, literalmente cualquier plataforma que busque la interconexión entre las personas, va a tener esos aspectos negativos. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes y decir, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma que no va en contra del fin? ¿Cuál es el medio que no contradice al fin? Y bueno, yo creo que siendo coherente, entonces habría que dejar todo esto. Solamente eso. Es que es así. Entonces, ¿cuántas veces en los lives, Pablo o tú, Luca o yo, hemos estado haciendo lives y estamos hablando de cosas serias como la historia de la iglesia, la historia de la patrística o cualquier otro tema, pero hablando, y abajo lo que hay es una guerra. Abajo lo que hay es una discusión totalmente ajena a lo que se está hablando, a lo mejor con invitados. Yo he tenido gente maravillosa como al padre Ralph, he tenido gente maravillosa como a Néstor, he tenido a gente como Pablo, porque Pablo también Dios es testimonio aquí, casualmente la providencia un día antes de que yo me fuera a Roma a ver al Papa Francisco a un trabajo de bioética y de la comisión. He conocido a gente maravillosa como Alexis Iván, a gente maravillosa con la que he colaborado como Paco Apologeta, gente maravillosa como Juan Félix, como Raúl, como Miguel, como muchas gentes, muchas personas, y también desencuentros de gente que decía ser una cosa y luego no era. Y no pasa nada, de los errores se aprende, de los errores se aprende, pero lo que en definitiva venimos a decir es que TikTok no es una plataforma limpia ni juega limpio. Como todo, busca beneficio, también YouTube e Instagram, pero recuerden que esta roba el 50% de todo lo que ustedes compran, que fomenta el odio no anticristiano, sino anticristiano católico, y que fomenta la cultura de la muerte que decía San Juan Pablo II. Si ustedes a todo esto quieren jugar, adelante. Siempre hay una pequeña resistencia que utópicamente quiere reventar la Matrix desde dentro. Ya les digo yo que a TikTok no se le va a reventar desde dentro. A TikTok... Juan Pablo II era conocido porque él nunca veía televisión. No, lo único que hacía era leer periódicos, pero él podía haber visto internet, podía haber visto televisión, podía haber escuchado radio, y sin embargo cuentan por ahí, yo no recuerdo si fue, un académico, me recuerdo que le entrevistó, y cuenta de que era el tipo más informado del mundo, sabía todo lo que ocurría en todos los países, y simplemente porque se pasaba leyendo. Yo creo que la anécdota ahí está que cuando nosotros ciertamente apoyamos estas plataformas, en realidad también, aparte de todo lo que ya mencionamos, apoyamos un déficit completamente social. Es decir, nadie que quiera un mundo mejor podría decir, yo voy a hacer un buen contenido en una plataforma que destruya gente. Claro. O sea, no me parece contradictorio, ¿verdad? Y Yo vuelvo y hace repito, también ocurre en esto, 6 años pero que no veo de televisión. menor manera. En marzo va a hacer 6 años que no veo televisión. No me interesa. Pues imagínate haber caído aquí. Que no, que hasta luego. Perfecto, entonces, ¿te parece si terminamos ahí? Y terminamos aquí y gracias a todos. Sé que hay gente que quería subir, no he visto los nombres de todos, lo siento,
pero quería dejarlo así. Lo dejamos así. Y Pablo, lo sabes todo lo que hay y que sabes que seguimos aquí y que tú tienes mi teléfono y que lo que necesites sabes que estoy aquí y que nos seguimos viendo por Instagram y nos vemos por YouTube en breves. A todos los que Así estáis es. siguiendo mi cuenta, aprovecharos porque va a desaparecer, va a quedar en privado, voy a bloquearla, pero no voy a borrarla para evitar suplantación de identidad por el nick. Pero olvídense, en cuanto cierre este live, Curateca ya no existe en TikTok. Y Todo el vídeo pueden encontrar en el canal del padre. Eso digo porque hay mucha gente ahí que pregunta, ¿verdad? Y porque no vio el inicio y pueden ver completo en el canal, que yo les recomiendo a los que no vieron, porque la verdad es muy fructífero, creo yo, analizar esta cuestión. y quien se haya incorporado ahora y se haya enterado que Curateca y mi querido Pelo Brócoli nos vamos de TikTok, Curachueca y Brócoli se van de TikTok, nos encontrarán en Instagram y nos encontrarán en YouTube. Filosofía barra baja Crist, Curateca, Pablo Carrasco. Por lo tanto, allí van a encontrar contenido más serio, más coherente y que no ayuda a regímenes anticristianos. A los que os quedáis aquí, felicidades, ánimo con vuestra lucha, pero cuidad de vuestra salud, cuidad de vuestro entorno y controlad el tiempo. Así que, ánimo, ánimo. Pablo, ¿quieres decir algo? No, ya han dicho todo, solamente me despido de la gente ahí, del público. Gracias por haber estado acá, por haber escuchado a estos dos gigantes, titanazos, como diría Santi. Y nada, Dios los bendiga a todos. Gracias, Pablo, y nos vemos estos días para la entrevista. Vayan a seguir su canal porque la entrevista va a ser en su canal de YouTube, Pablo Carrasco, y yo ya con el tiempo la subiré en mi canal de YouTube, porque yo siempre que voy a algún canal, la exclusiva para ellos y a las semanas ya lo subo yo. Así que, ánimo. Cierras tú, Lucas, cierras tú y con lo que tú cierres automáticamente doy la bendición y cierro live. Ok, entonces Espera, quédate Pablo y cerramos bien. Dale. les doy las gracias, primero que nada, a toda la gente que me estuvo apoyando, ¿verdad? Es decir, yo voy a subir esto otra vez en YouTube, entonces la gente que por alguna razón va a persistir en TikTok, yo le quiero decir, primero que nada, a mí me parece que no es la actitud correcta, creo que amerita una reflexión profunda en la cuestión, porque claramente el hombre en su limitación de conocimiento elige mal, evidentemente, y Dios considera ese conocimiento que uno tiene. Tal vez por ABC motivo uno realmente está completamente convencido de que este es el camino y resulta no serlo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que entregarnos completamente a la oración y con el poco o mucho conocimiento que Dios nos haya proveído, nosotros persistir en nuestra oración e intentar elegir la mejor forma, ¿verdad? Y yo en particular, en mi oración, en mi reflexión, concluyo de que no solamente yo tengo que salir, sino que todos los que están acá deberían de dejar esta plataforma. Entonces le invito a mis seguidores, bueno, en general a todo cristiano, a todo católico, que si quiere ser realmente coherente con la verdad, si quiere realmente profundizar en la verdad, decir, bueno, yo me salgo de esta, yo no continúo acá, y que reflexione, ¿verdad? Yo no le culpo a nadie, eso recalco nuevamente, porque yo creo que la gente, por a veces motivo, puede equivocarse, y sin embargo yo inclusive podría equivocarme, pero yo no creo que esté equivocado, es decir, yo creo que tomé la decisión correcta y creo que es la decisión que todos deberían de tomar, y no porque yo sea un elitista o algo similar, simplemente porque yo considero de que si uno quiere buscar la verdad, al analizar la cuestión, al reflexionar y al orar, hay algo que te lleva a decir, yo voy a hacer esto, yo tengo que hacer esto. Entonces, también creo, ¿verdad?, que les serviría de ejemplo, mirar el ejemplo de acá Curateca, que, vuelvo y repito, a él y a mí, como todo creador de contenido, le afecta dejar una plataforma que es súper viral su contenido. Pero sin embargo, ¿qué importa más, la utilidad o la verdad? Y la verdad. Entonces, poco o nada importa lo útil que pueda ser esta plataforma frente a la verdad. El fin no justifica el medio. Con eso me despido y bendiciones. Algo está claro
que el mismo día y a la misma hora los dos decidimos lo mismo en dos partes totalmente del mundo y lo pusimos a la vez en el mismo grupo. Curioso que alguien lo piense. Curioso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. No es un adiós, es un cambio de casa, una reforma. Filosofía _Crist en YouTube y en Instagram, Pablo Carrasco en YouTube, Curateca en YouTube. Allí nos vemos y continuamos con la evangelización. Que el Señor os bendiga y os guarde. Chao y hasta la próxima. Chao.